Hola amigos, ¿cómo están? Espero que estén súper bien. Bienvenidos a un nuevo video para el canal Kraken32. Parcerito, les tenemos buenas noticias, malas noticias, etcétera. Le tenemos de todo un poco. Esta semana ha sido muy movida para Warzone Mobile. Pero primero lo primero, ustedes son lo más importante para este canal. Por eso le vamos a mandar un súper saludo a todas las personas que han comentado. Tenemos nuevo miembro, el señor Drogado y Pirata Oscuro. Bienvenidos a los VIP. El Drogado nos dice: saludo bro, unas partidas en VR. Claro que sí, panita, tú sabes que sí. Una de las noticias buenas es que ya se puede jugar con cualquier ping. Como pueden observar, estoy en el ping 187 y me está buscando partida. Es más, me encontré una partida con el ping. Es decir, que ahora no es necesario tener un buen ping. Con cualquier ping que tengas puedes buscar partida. Pero sí es válido tener un VPN. Muchos VPN son gratis en la Play Store. Pueden conseguir cualquier VPN gratis y ubicarse en una de las regiones que está permitida, ya sea alguna de estas que estamos mostrando. Pero ojo, si quieres que tu ping aumente más, recuerden que si entre el ping está más bajito es mejor, tu rendimiento va a ser mucho mejor y podrás ganarle a tu adversario si tu ping es mucho más bajito que el del enemigo. Y se preguntarán, ¿cómo así, Kraken, que si mi pin es más bajito yo puedo ganarle al enemigo? Pues sí, tienes una bala más adelantada que la de tu rival. Y si me preguntan, Kraken, ¿cómo puedo tener el mejor pin? Pues ustedes ya lo saben, creo que no necesita presentación. El mejor VPN de la historia. Descárgalo, lo he dejado en la descripción para que tengan la mejor conexión, porque este VPN te ayuda a optimizar tu internet. Es decir, que hará que tu ping vaya súper mejor y así tengas una oportunidad más que tu rival. No siendo más, comenzamos. Para descargar la nueva actualización o la mega actualización se les recomienda eliminar la que tienen si vas a descargar por medio de APK, ya que las nuevas actualizaciones vienen, o las grandes actualizaciones vienen más completa, podría estar interfiriendo alguno de los archivos con otros archivos. Por eso se les recomienda eliminarlo. En mi caso no tuve que eliminarlo, solamente me fui a la Play Store y actualicé el juego directamente en la Play Store. Se me hace más fácil, ya que yo sí lo tengo permitido, o yo sí tengo una cuenta de Australia en la Play Store, así me deja actualizar súper fácil el juego de Warzone Mobile. Ojito, las APK son realmente para las personas que no saben cómo actualizarla en la Play Store o que probablemente su teléfono no le permite descargar el juego, porque en la Play Store le dice que no es compatible. Así que para esas personas tranquilícense, porque tenemos la solución en la descripción. También he dejado el link para que ustedes lo actualicen, descarguen. Pero una cosa que les quería decir, porque muchos se confunden aquí, es que al descargarlo piensan que se va a actualizar o se va a instalar solito. No, tenemos que ir a la Play Store y descargarnos el instalador. Con este instalador podemos instalarlo. De igual manera, si tienes dudas o preguntas, puedes entrar a nuestro grupo de WhatsApp. También lo voy a dejar ahí, el grupo de la comunidad de Warzone Mobile, para las personas que quieran entrar y tengan alguna duda. Recuerden entrar, que ahí les pasaremos también información respecto a este juego, todo lo nuevo y toda la información que necesitas saber en este grupo de WhatsApp. Te recomiendo que entres, porque ahí vas a encontrar todo anticipado. Hablando de anticipado, parcero, ya que saben cómo descargar e instalar el juego, ahora hablemos de lo que se ha hablado toda esta semana, o de lo que ha traído toda esta semana. Como ya vieron, se puede jugar sin necesidad de tener un mejor pin. Es decir, que ahora no tendrás que buscar un compañero que tenga un buen pin para que te invite. Ahora podemos jugar nosotros tranquilitos, sin problema, y sin necesidad de pedirle a alguien que nos haga el favor o que nos invite. Otra de las cositas muy importantes son esta, donde dice: actualizaremos nuestras políticas de seguridad cuando se acerque el lanzamiento. Ojito a esto. Pero en general eso no significa explícitamente que le prohibiremos modificar el archivo FOP. Ustedes saben que actualmente se puede poner un FOP de 120 modificándolo nosotros mismos, y aparentemente no es baneable. Algunos dicen que sí, otros dicen que no, pero la realidad es que muchos lo están jugando con ese FOP a 120, que te da una mayor visión a los lados. Si quieres saber más
acerca de este FOB, te dejo por aquí el video. Pero sigamos leyendo y esto es lo que dice. Sin embargo, es probable que al igual que el resto de esas políticas de seguridad y cumplimiento, diga que es posible que se le prohíba o se le imponga la modificación de cualquier archivo de juego, especialmente cualquiera que pueda brindar algún tipo de ventaja. Esto es lo que en serio me da mi cosita, porque dicen una cosa y luego dicen otra. Nos dice que posiblemente puedan que no prohíban el FOB o la modificación de ese archivo, y nos dice también que posiblemente sí sea prohibido, ya que puede dar ventaja dentro del juego. En fin, cualquier cosa nos toca esperar, como siempre, la noticia oficial. Y para las personas que no saben si en su dispositivo les correrá el teléfono, porque muchas personas me han preguntado, Kraken, ¿será que mi dispositivo corre? Bueno, les voy a dejar acá unas imágenes que espero que les ayude con este tema. Estas son de nuestro parcerito Destro32. Ustedes saben que he estado alejado y no he podido revisar cuántos procesadores son compatibles, pueden correr, pero creo que Destro da una buena información también, aunque algunas veces se equivoca como todo mortal en esta tierra. Bueno, les explico, estamos con los Snapdragon, MediaTek y Exynos. No son todos, pero son como los más populares. Los que están en rojo es posiblemente que no se pueda jugar o que no se puede jugar. Los amarillos más o menos, los azules bien, los verdes mejor y así sucesivamente. Pero hay, para las personas que no saben, el Motorola G20 sigue sorprendiendo al mundo porque cuenta con un Unisoc T700, 4 GB de RAM y 64 GB de almacenamiento, y aún así puede jugar este juego. Al parecer sigue siendo uno de los que ha sorprendido a todo el mundo, porque diría yo acá entre nosotros que puede ser el dispositivo con menos potencia, diría yo, aquí entre nos. Pero obviamente se puede jugar, pero no perfectamente. Pero lo importante es que se puede jugar. Y nuestro filtrador favorito nos deja ver esto, que es muy importante. Ya tenemos 120 FPS. Y más abajito nos dice, mucho cuidado con las temperaturas si van a usar la opción de los FPS desbloqueados. Aquí pasamos captura de los FPS que nos dejó nuestro parcerito, nuestro filtrador estrella. Este bro nunca se equivoca, en serio. Siempre que me dice algo, siempre sale. Hasta el momento va de 10 de 10. Y para terminar, esto fue lo último que dijeron en el Reddit. Chico le preguntó, bueno, vamos a ponerlo en español. El chico le pregunta, tengo una pregunta, le agradecería que la respondiera. Actualmente tengo el juego instalado en mi teléfono. ¿Recibiré los premios de preinscripción si actualizo el juego cuando sea lanzado globalmente? ¿O tengo que desinstalarlo y registrarme previamente y esperar que se lance? Aquí contesto, oye, depende de si eres iOS o eres Android. Para Android estás listo si solo necesitas actualizar el juego a la versión mundial, o sea, cuando salga globalmente. Simplemente revisa la tienda de Play Store y asegúrate de que estés usando la versión correcta. Pero para los iOS probablemente tendrás que cambiar alguna versión nueva del juego, ya que la versión limitada se trata como la aplicación separada. Pronto deberíamos tener algunos avisos notificando al respecto en la revisión, en la versión, perdón, el del lanzamiento limitado. Entonces estén atentos a ellos y con suerte verás esos detalles sobre el proceso. Así que ya lo saben, parceritos, para los de Android, si tienen alguna duda respecto de cómo reclamar las recompensas, si se perderán las recompensas y cómo el tema de la actualización. Cuando llegue la actualización global, o sea que ya será muy pronto, el 21 de este mes, solamente nos vamos a la Play Store, actualizamos y listo. Ya tendríamos que estar recibiendo nuestra recompensa. Pero para los de iOS no, ustedes saben que es tratada como dos versiones. Una versión limitada, pues estarás notificando pronto lo que tienen que hacer. Ya saben, parceritos, me faltaron más noticias, pero estas son como las más destacadas de momento. Gracias por estar viéndonos. No olviden suscribirse, estar pendiente a nosotros, porque nosotros traemos la mejor noticia de Warzone Mobile. Suscríbete, déjame tu likeazo y nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.